Buenos días a todos, me alegra mucho veros esta mañana, aquí todos, verdad que muchas circunstancias nos impiden de encontrarnos, pero hoy, diferentes circunstancias, estoy aquí delante de vosotros. Normalmente sería Esther Llorente que tenía el mensaje, o ella o el pastor, pero por razones diversas no pueden estar aquí. Entonces me han pedido a mí de poder estar aquí esta mañana con vosotros y poder compartir un mensaje que espero que pueda calentar vuestros corazones y traeros esperanza también y alegría de haber podido estar aquí. Empiezo por preguntaros algo. No sé a quién le gusta comida recalentada. A ver, Martín, ¿te gusta? Eres un jefe. Depende, exacto. Depende de qué, es verdad. Verdad. A veces hay comida que recalentada es más buena que recién hecha, pero de costumbre nos gusta más tener comida recién hecha, estamos de acuerdo, fresquita, acabada de hacer y todo. Pues esta mañana os he traído comida recalentada, porque el tiempo era muy corto, entonces estuve mirando en temas que he tenido la oportunidad de traeros aquí hace un par de años. He visto un tema que me ha gustado mucho preparar y que espero que el gusto que tendréis hoy sea de comida recalentada buena, mejor la primera vez. Para muchos tendréis una impresión de déjà vu, como se dice en francés, pero pienso que para la mayoría será algo nuevo, entonces espero que sea realmente algo que pues, pueda enriquecer espiritualmente, en nuestras vidas, en nuestra existencia, ¿ok? Hablamos de la fe de una mujer que, como tenéis aquí en la imagen, que es una mujer que vive una experiencia a través de la cual os quiero invitar a caminar conmigo. En la esencia de su experiencia hay una palabra, que es una palabra muy fea, muy dura, pero que está presente por todas partes en nuestros días, que es la palabra crisis. La palabra crisis, que es verdad, estaréis de acuerdo conmigo, si os digo que es una palabra con una connotación muy negativa, pero tal como Dios puede escribir recto, ¿no? ¿Se dice? Bien, hasta por líneas torcidas. También en las crisis pueden ser las oportunidades de Dios delante de nuestros límites nuestros. Delante de esas crisis, muchas veces es la oportunidad para Dios intervenir en nuestra historia. Y lo haremos entonces basándonos sobre la historia de esta mujer, víctima de una enfermedad y condenada a vivir en una sociedad que no estaba lista a cuidar a personas como ella. No es como ella. Muy bien. A ver, voy a probar a ver si funciona. Aquí está. A ver, es un poco raro. No sé si puedes bajar, reducir un poquito. La talla de la... Arriba, mira, ahí arriba. En menos. Aquí. Dale aquí solo para que reduzca un poquito la... Ahí, perfecto. Muy bien. Aquí vemos que hoy en día, y no solo hoy en día, pero desde hace mucho tiempo, se habla mucho de crisis. Si os dice algo, el 11 de septiembre fue una fecha extremadamente importante para nuestro mundo hoy en día, por ejemplo. Pero hay muchas crisis religiosas, hubo en el pasado como hay hoy en día, crisis ambientales, crisis del ambiente, crisis alimentarias, crisis emocionales, hay crisis morales también, y aquí me gustó mucho esta citación de Dante, no sé si os dice algo este autor. Él escribió una obra que se llama El infierno de Dante, os he oído hablar, ¿no? Y él dice que, aquí no lo leéis muy bien, pero dice que los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en tiempos de crisis moral. Los lugares más profundos del infierno están reservados a aquellos que se mantienen neutros cuando hay una crisis moral y no se
y no se posicionan. ¿Ah? Muy interesante. Pero también hay crisis de familia. ¿Cuántas veces hay crisis que se viven en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras esposas o maridos y otras personas de nuestras familias? Hay crisis existenciales. No sabemos dónde vamos, qué hacer de nuestra vida, nos cuestionamos qué voy a hacer, qué no voy a hacer, por qué estoy aquí, por qué no estoy ahí. Crisis existenciales, también hay crisis laborales, crisis de trabajo, de repente ahora con el COVID. Ayer todo estaba bien, de repente viene un virus y nos vuelve al mundo cabeza abajo. Quiere decir, las cosas pueden venir muy deprisa y muy rápido y tenemos esta experiencia con estos virus. Pero esto es solo un ejemplo que os presento aquí. Sin embargo, hay muchas otras crisis. Se habla de la crisis de la adolescencia, ¿verdad? Los adolescentes viven una etapa, un periodo en sus vidas que es donde la crisis, el shock, el hecho de confrontarse a los límites, a la autoridad, hacen que ese periodo sea un periodo de crisis profundo. ¿Ah? Y nada, y podríamos listar muchas más, ¿ok? Pero lo importante es decir que ninguno de nosotros escapa a eso. Nadie puede decir, yo nunca he vivido una crisis en mi vida. Todos nosotros lo atravesamos, todos nosotros lo vivimos de una manera o de una otra, directa o indirectamente, es así. Pero ¿qué significa esta palabra crisis? ¿Cuál es el significado realmente de ella? Crisis es un cambio negativo. Empieza ya. Es un cambio negativo. Dice, una situación complicada, cambio negativo, situación complicada, difícil, donde nos confrontamos no es fácil enfrentarse a eso, y inestable, muy inestable. Quiere decir, nosotros nos gusta sentirnos estables. Hay personas que son más aventureras que otras, que no nos importa vivir un poquito con inestabilidad, no saber cómo va a ser el mañana o pasado mañana. Hay otros que necesitan saber lo que les va a pasar dentro de un año, necesitan estabilidad. Pero de forma general, todos nosotros necesitamos tener una cierta estabilidad, un fondo de estabilidad. Pero la crisis nos lleva a una situación de inestabilidad, donde no sabemos qué va a pasar después. Nos sentimos confrontados, enfrentados a una incógnita. ¿Qué va a pasar conmigo? Pero lo interesante, la última parte de esa definición, que dice que toda esta dificultad, este hecho de ser que sea complicado, se vive durante un proceso. Y esa palabra es muy importante, es muy positiva dentro de esa definición. La crisis es algo que se vive dentro de un proceso. Y un proceso es algo dinámico. Y eso es importante guardarlo en mente. Una crisis nos puede llevar a situaciones muy complicadas. Ella es complicada de por sí, pero nos puede llevar a cosas aún más complicadas. Sin embargo, es importante decirnos que eso es parte de un proceso. Y un proceso es algo dinámico. Quiere decir que pasa. Que tarde o temprano puede pasar. Y eso es importante guardarlo en nuestra mente. Porque muchas veces delante de problemas difíciles y complicados, nos dejamos hundir. Vamos para abajo y no vemos solución. Es importante pensarlo como algo que entra dentro de una dinámica, de un proceso que tiene un comienzo, pero con la ayuda de Dios, con recursos, puede también llegar a un fin. ¿Ok? Y eso es muy importante. Bien, a mí me gustó mucho esta definición, la definición que tienen, los chinos de crisis. Perdón, aquí. Bien, yo no sé cómo se dice esto en chino, pero la palabra crisis en chino está hecha de dos significados, tiene dos significados. Uno es peligro. Una crisis tiene algo de peligroso en ella, ¿ok? De riesgado, pero también de oportunidad. También de oportunidad. Es muchas veces delante de crisis que se presentan muchas oportunidades, que se abren muchas cosas que hasta ese momento no parecían posibles, de repente se tornan posibles porque nos hemos enfrentado a una crisis. ¿Ok? Hay riesgos de ruptura, de dolor, de angustia, pero también hay oportunidades.
Y todo esto se vive dentro de un proceso dinámico. ¿Ok? Es ese dinamismo que puede abrir las puertas a muchas otras posibilidades. Y esto fue lo que pasó con el personaje de nuestra historia de esta mañana, de nuestro personaje principal, que vais a ver que Jesús tiene un lugar muy secundario en todo lo que ha pasado. Lo vas a dar cuenta después. Pero fue la fe de esa mujer que la movió en medio de su crisis, que también le abrió las puertas de nuevas oportunidades. Y fue de tal modo sorprendente que hasta Jesús se quedó sin palabras, sin saber que de una forma, como se acostumbra decir, de boca abierta. A ver, os adelanta aquí un poquito, a ver si consigo mantener más o menos aquí. A ver, se ve más o menos todo. Oh, gracias, mejor así. Muy bien. A ver, he dejado la hoja que quería, que está aquí. Perdonad, es que tuve que imprimir los slides y entonces tengo aquí todo, entonces tengo que jugar aquí un poco en las hojas. Bien, aquí tenemos el texto sobre el cual nos vamos a vaciar esta mañana. El texto de Lucas 8, 43 a 48, si queréis seguir en vuestras Biblias podéis, está claro. Y vamos a leer solo este aquí. Y dice que mientras iba Jesús, dice que la multitud le oprimía. ¿Conocéis esa historia? Es muy conocida. Habla, todo lo que está alrededor es la historia de la hija de Jairo. Jairo, que era un jefe de sinagoga, muy importante, persona muy importante. Pero que en ese momento que pensaba él que se iba a quedar la persona central en eso, viene una mujer por detrás y le quita todo el primer lugar, si queréis. Una persona anónima, una persona que podía ser cualquier persona, que no tenía nada que se pudiera decir que saliera de que es la normalidad. Dice que mientras iba Jesús hacia casa de Jairo, dice que se lo oprimía la multitud. ¿Ah? Y una mujer, entonces, que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Aquí de una forma muy resumida, en 2 versículos, nos cuenta la historia, la vida, el dolor, la angustia, la lucha, la crisis de la vida de esta mujer. En muy poco tiempo. Nada, en 2 versículos. Como que la vida de una persona finalmente se resume a veces por muy poco. Vivimos cuantos años queremos, pero nuestra vida a veces se resume a una frase, a una palabra. ¿Ah? La vida de esta mujer se resume a dos o 3 versículos que están aquí. ¿Ok? Tenemos una noción de temporalidad aquí. Para esta mujer. Ella sufría de este problema, flujo de sangre, desde hace 12 años. Bien, los judíos tenían una oración en la cual les decían, te agradezco, Señor, porque no soy mujer. Ellos decían así, te agradezco, Dios, porque no soy mujer, ni eso ni aquello. Pero entre las cosas que decía, porque no soy mujer. Las mujeres tenían una condición muy complicada en ese periodo, desde siempre, ¿ok? Desde que existe tierra, historia, lo que queráis, el lugar de la mujer siempre fue un lugar secundario. Solo hace poco tiempo, desde los años 60, cuando empezaron los movimientos más de proteger o defender los derechos de la mujer, fue a partir de ese tiempo que las cosas empezaron a cambiar. Pero hasta ese momento la mujer tenía derechos, los derechos que le querían dar. Y hasta hoy en día estamos luchando con temáticas importantes como la cuestión salarial, por ejemplo. Que la mujer haga lo mismo que el hombre y reciba menos que el hombre. Todavía la sociedad no ha entendido que es injusto. Pero en ese tiempo, aún más, una mujer que tenía un problema de mujeres, que hoy en día se podría definir como menorragia, un flujo de sangre muy intenso que podía pasarle de una manera muy, ¿cómo decir? Muy, la palabra me escapa, no recurrente de forma frecuente o regular,
forma irregular, de forma muy abundante. Quiere decir que en esa sociedad esta mujer sufría de algo que la condicionaba extremadamente. Y vamos a ver más adelante entender un poquito mejor lo que quiere decir esto de condicionarla. En medio de su crisis, esta mujer, que ya era mujer, también tenía una enfermedad muy complicada. Y entonces estaba condenada a vivir una vida un poco como podía en ese periodo. ¿Ok? Para los que no conocen mejor muy bien, el hecho de que haya un sangramiento muy importante, eso trae complicaciones para la salud de una persona. Aparte de una fatiga muy profunda, una dificultad de respirar también, cosas que condicionan totalmente la vida. Pero esa mujer sufría desde hace 12 años. Y este punto sobre la temporalidad, el tiempo que dura esta enfermedad es muy importante. Esta no es de las personas que Jesús ha curado, esta no es la mala peor. Si os recordáis, una vez Jesús estaba caminando, fue hacia un lugar donde estaban muchas personas alrededor de un tanque, el tanque de Betesda, y Jesús empezó a mirar las personas que estaban ahí, se enteró que había un paralítico que estaba paralizado desde hace 38 años. 38 años. A ver, lo que hace una persona en 38 años. Ya no digo en 12, pero 38 años. Imagináis 38 años de una vida condicionada a salir de casa para ir a ponerse en un tanque, para esperar, tener una hipotética esperanza de una cura o de poder recuperar. Estamos hablando de crisis de salud, de enfermedad. Un evento desagradable que complica, difícil. Podemos hablar de proceso aquí. En ese periodo la gente no tenía muchas opciones, muchas opciones, pero hablamos de temporalidad. Cuando esta mujer tenía hace 12 años este problema. Sufría de una enfermedad que podemos decir que se tornó crónica. Imaginad los proyectos de la persona. Los proyectos. Quiero irme en vacaciones, quiero irme a salir a pasear, quiero irme a hacer esto. Las personas que sufren de enfermedades crónicas son personas que toda su vida, los planes que hacen, todo está totalmente condicionado. Es su enfermedad que lo decide, no son ellos que deciden. Y es muy complicado eso. A lo mejor vosotros que estáis aquí, algunos sufren de problemas de ese tipo. Y sabes lo que estoy hablando. De tener que levantarse de la mañana y organizar su día en función de los momentos en que tiene que verificar si la cantidad de azúcar que está en la sangre está bien o no, si tienen que hacer un cuidado más o otro, si tienen que ir al hospital porque tienen que hacer una diálisis. Pues es complicado la vida de una persona que sufre de una enfermedad crónica. Hablamos de crisis, una crisis que nos condiciona y que nos complica la vida. ¿Ok? Y en este contexto es muy importante una palabra que se utiliza mucho hoy en día, que es la palabra resiliencia. ¿Habéis oído hablar de esa palabra alguna vez? La resiliencia. Capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual o inesperada. La capacidad que uno tiene de adaptarse a las circunstancias. Es como un elástico, ¿se imagináis un elástico? Es la capacidad que tiene ese elástico de resistir a la presión que va hacia él y después de relajarse. La capacidad de aguantar la fuerza del estrés que le impone una situación complicada, una situación de crisis, y después volver a un estado que nunca será su estado primero, pero que de cierta forma lo ha transformado. Es el hecho de poder ser transformado a través de esas circunstancias. Y eso es lo que pasa en los momentos de crisis también. ¿Okay? Hablamos ahí una noción de recursos. ¿Okay? Esta mujer dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía. A ver, ¿los recursos qué son finalmente? ¿Estamos hablando solo de dinero o será que hay otros recursos? ¿Será que el dinero lo soluciona todo o hay otros recursos? Hay muchos recursos. Cada uno tiene los suyos. Hay personas que tienen recursos morales, otros tienen recursos literarios, recursos físicos. Cada uno de nosotros tiene sus recursos. Lo importante que quiero que guardéis aquí es que ella ha gastado todo lo que tenía.
Podemos, muy probablemente lo que nos está hablando la Biblia aquí es de dinero, lo ha gastado todo. Pero lo podemos aplicar también al hecho de que ha gastado todos sus recursos. Todos sus recursos puede ser su familia, sus amigos, su estado físico, todo lo ha gastado, todo lo ha utilizado. Yo me acuerdo de una vez que estaba acompañando a una enfermera a domicilio, fuimos a visitar a una señora, no era ella la que estaba enferma, era su marido y su hija que estaban enfermos. Y pasado un par de semanas empezamos a preocuparnos por esa señora, porque ella estaba gastando todos sus recursos físicos, mentales, todo lo que queráis, para acompañar a su hija, a su hija y a su marido, y ella se estaba dejando ir. Y esa preocupación que hemos tenido se justificó porque tiempo después esa señora se enfermó y falleció. Porque gastó todos sus recursos para ayudar a su marido, a su hija, y ella se puso en tercer o cuarto lugar. Ella dejó de resurgir, de cuidarse ella misma, protegerse, y se gastó todo para los demás y no se cuidó a ella misma. Y eso es una historia triste, ¿va? Que me acuerdo porque fui unas 2 veces a casa de esa señora. Pero los recursos son muy importantes. Los recursos todos los necesitamos. Y necesitamos de nos ressourcer, como se dice en francés, de recuperar energías, de tener fuerza para enfrentar situaciones. ¿Ya? Y cada uno tiene su forma de recuperarse. ¿Okay? La tercera noción que hay aquí es la noción de esperanza. ¿Okay? Tener esperanza, en el caso de esa señora, esperanza de ser curada. ¿Okay? Si os acordáis, Pablo habla de esperanza. En cierto momento hay un texto muy conocido en 1 Corintios 13, cuando dice, hay 3 cosas que permanecen: la fe, el amor y la esperanza. La esperanza hace parte de esa esencia cristiana. El cristiano es por naturaleza alguien con esperanza. Necesita cuidar esa esperanza de cristiano. Porque sin esperanza no podemos vivir, sin esperanza no tenemos sentido. Nos despertamos por la mañana sin tener Sí, somos máquinas, pero la esperanza es lo que nos hace vivir. La esperanza de un día mejor, de algo mejor en el futuro, es algo que nos hace vivir. Es lo que nos saca, es nuestro motor de una cierta forma. La esperanza da sentido y orientación a todo lo que hacemos. A todo lo que hacemos. En el caso de esta mujer, la esperanza la llevó a acercarse a Jesús. La llevó a dar ese paso hacia Jesús. Y hoy en día se dice que el sentimiento de esperanza es un sentimiento positivo que aumenta el bienestar de la persona. Que nos hace sentir bien. Y la esperanza es más que cura de una enfermedad, es un conjunto de elementos que nos ayudan a dar sentido a nuestra existencia, a nuestra experiencia. La esperanza es más que decir yo fui curado, no, la esperanza es decirme la experiencia que yo vivo hoy tiene un sentido para mí. Me está ayudando a crecer en ese proceso del cual hemos hablado, que es ese proceso de crisis. Tener esperanza en medio de crisis es una oportunidad para crecer, para tornarse diferente. ¿Okay? Entonces esos 3 elementos son muy importantes y ahora vamos a hablar un poquito de Jesús, solo 2 segunditos, pero muy rápido, porque como os dije, Jesús es secundario aquí. Jesús iba tranquilo hacia casa de Jairo, iba caminando y de repente le tocan en su vestido. Fue todo lo que le pasó, no le pasó nada más. Jesús no tuvo una actitud de ver a un leproso, de ver a esto. No, Jesús simplemente estaba su vida, totalmente pasivo, sin una acción más dinámica. Toda la iniciativa en esta cura es de esta mujer. Toda la iniciativa fue de esta mujer. Jesús, voy a decirlo entre comillas, Jesús ni siquiera sabía quién, él no sabía de dónde salió ni nada. ¿Ok? Y esto es hasta un poco gracioso, pensando que Jesús conocía, como sabes por la Biblia, que Jesús tenía conocimiento. Pero aquí Jesús se quedó tan impresionado que
utiliza o hace una de las preguntas más raras que podéis encontrar en la Biblia. ¿Quién me ha tocado? El texto dice que Jesús estaba siendo apretado por todas partes, oprimido por todas partes, y de repente Jesús se gira y dice, ¿pero quién me ha tocado? Quiere decir, y la respuesta de los discípulos es puramente, es natural, pero Señor, perdona, ¿estás bien? Porque estamos aquí en medio de todo este mundo, esta gente, la gente no para de tocarte, de darte, pero ¿cómo quién te ha tocado? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué te ha pasado? Porque, a ver, es una pregunta muy rara esa, ¿eh? Pregunta muy rara, pero esta es una pregunta que solo Jesús podría haber hecho. Ninguno de nosotros pienso que él podría haberla hecho. Podemos hacerla de otra manera. A veces nunca os ha pasado de estar delante de personas que os miran sin miraros. Os miran, sus ojos están hacia vosotros, pero no os miran. O entonces estáis hablando con ellas, pero no se escuchan realmente. Y entonces decís, a ver, tú me estás oyendo, pero no me estás escuchando. ¿Nunca os ha pasado eso? ¿Ah? Con personas somos capaces de identificar, pero que alguien nos toque por detrás, en medio de una multitud, y que seamos capaces de sentir, alguien me ha tocado, pero no me ha tocado de la misma manera que me ha tocado todo el mundo, eso solo Jesús podría haberlo hecho. De alguna manera, el Espíritu de Profecía dice que los libros del Manual de Espíritu de Profecía, cuando comentan esta ocasión, dicen que esta mujer construyó toda su fe alrededor de ese toque de fe. Toda su esperanza, todo su futuro, todas sus expectativas dependían de ese toque de fe. Y cuando ella tocó a Jesús, no lo tocó por tocar, ella sabía lo que iba a buscar. Algunos de vosotros han sido robados alguna vez en el tramo, en el autobús, o en el metro, donde sea. Cuando estáis llenos de gente, de repente salís y os dais cuenta que algo se ha desaparecido. Una vez nos ha pasado a Noel y a mí, cuando estábamos en nuestra luna de miel, que estábamos en un metro, teníamos una máquina de fotos así delante, y cuando salimos del metro ya no la teníamos. Había tanta gente ahí que desapareció. Entonces nos quedamos ahí mirando a ver el sentimiento de haber sido violados en esta intimidad, en lo que es nuestro. Alguien nos ha sacado algo. Y Jesús lo sintió aquí. ¿Os dais cuenta de la profundidad de la presencia de Jesús en medio de todo eso? Jesús no estaba con la cabeza en el aire. Jesús estaba con la gente, pero sintió ese toque de fe. El toque de fe más simple, más discreto que podéis hacer. El simple llamado, pedido de ayuda que podáis hacer, lo más humilde, pequeño, lo más insignificante que podéis pensar. Se viene cargado con este toque, con esa fe que dice, Señor, te necesito, no tengo nada, te necesito. Ese simple llamado de ayuda para Jesús es suficiente para escucharnos. ¿Cuántas veces hacemos oraciones así corriendo, como si nada? Jesús, gracias por la noche, ayúdame por la mañana, por el día, no. Y ahí vamos, salimos de casa a correr a trabajar. Vale, está muy bien, es importante orar. Pero ¿cuántas veces oramos sin que esa oración esté cargada realmente por esa fe? Lo hacemos porque tenemos que hacer. Nos acercamos de Jesús, como esa gente, tocamos, damos, pero no estamos realmente ahí. Nuestro pedido, nuestra oración, nuestro toque no está realmente cargado con esa fe. Y eso lo que nos enseña esta mujer es que no necesitamos pasar una hora de oración o un día, una noche, lo que queráis, hacer meditación interminables, pasar 3 días en el monte todos solos para que Jesús nos escuche. Necesitamos un toque, simplemente un toque. Esa es la manera más simple de vivir profundamente una experiencia con Dios. Es un toque, simplemente un acercarnos para que Él nos toque. ¿Ok? Eso es lo que nos enseña ese gesto de fe. Todo su sistema de creencia de esa mujer se construyó alrededor de ese encuentro con Jesús. Ella se decía, si me quedo,
Dice ahí, sí, declaró todo lo que había hecho. En los otros textos que hablan de esta, dice que ella se decía, si tan solo toco en su manto me queda curada. Toda su fe estaba ahí. ¿Ok? Pero una cosa es importante, para esa mujer, ella tocó a Jesús simplemente y su idea, primero su proyecto era lo toco y me voy. Así nadie se da cuenta. ¿Da cuenta? Una mujer más discreta, su alegría de ser curada era tan profunda pero ella no quería molestar a Jesús, ni siquiera quería que él la mirara. Ella solo quería tocar esa puntita de su vestido, nada más. No quería nada más de Jesús. No es como a veces personas que llegan, yo estoy aquí, llego, Señor. No, ella solo quería ese pequeño toque de Jesús. Nada más, no necesita nada más, solo eso. Pero lo que Jesús sintió que salió de él fue tan grande que dijo, esto no puede quedar así. Eso no puede quedar así, necesito saber quién lo hizo. ¿Quién lo hizo? Y dice que de una cierta manera, para que la cura, el hecho de la cura en sí, pudiera ser eficaz y ser declarada curada, era importante que Jesús pudiera declararla a ella curada. A ver, ella se sentía, a ver si me entendéis, ella se sentía curada en sí después de haber tocado a Jesús. Pero para que efectivamente en esa sociedad ella fuera considerada curada, ella tendría que ser declarada curada. Es como vosotros sentís bien, vais al médico y solo cuando el médico os dice, punto, está curado, es que realmente podéis decir, estoy curada. ¿Entendéis? Os podéis sentir curados, pero solo cuando el médico os declara curados, es que podéis decir que está realmente curados. Y eso fue lo que pasó. ¿Ah? Y es lo que vamos a ver ahora, porque muy rápidamente, ¿no? sin castigaros mucho con eso, para ver un poquito una diferencia de cómo funcionaban las cosas en ese periodo. ¿Okay? Muy rápidamente, sin cansaros mucho. Estamos en el año 30 con Jesús, ¿ok? Y aquí era como era considerada la salud en ese periodo. Este es el año 2020, nuestra época ahora, donde, como sabéis, hay una definición de salud que la Organización Mundial de la Salud presenta mucho, que es la salud es un bienestar físico, mental y social, aquí. Y no solamente no estar enfermo. La salud es más complejo que simplemente estar enfermo, ¿ok? Implica más cosas. En esa época de Jesús, la salud era un conjunto de factores. Tenía que ver con el físico, salud física. Tenía que haber algo también en relación a la religión. La persona no era solamente curada físicamente, pero tenía que ser declarada curada por un líder religioso. Por eso algunas veces, en algunas ocasiones, Jesús dijo a las personas, te curaste, pero ahora ve al sacerdote y presenta tu ofrenda. Porque ese era el proceso. Te has curado, pero ahora el sacerdote necesita verificar que tú estás realmente curado, te va a analizar y cuando él te declare curado, te restituye la seguridad de que estás recuperado. Y también a nivel sociocultural. Y el sociocultural es importante porque en las personas que vivían ciertas situaciones de enfermedad estaban totalmente excluidas de la sociedad. Y aquí os enseño muy rápidamente también lo que quiero decir con eso. Porque había un lado muy social en la recuperación de las personas. En el año 30, la persona que estaba enferma dependía directamente de su familia. Es la idea popular, es la familia que ayudaba a la persona. Si la familia no tenía posibilidades de ayudar totalmente, tenía que recurrir a los médicos, que a lo mejor no estaban accesibles a todo el mundo porque serían caros y también los conocimientos de la medicina no eran iguales. ¿Okay? Cuando los médicos no encontraban manera, como Jairo, que recurrió a todos los médicos y no pudo salvar a su hija, recurrió a sanadores. Y Jesús, es aquí que entra Jesús. Jesús era un sanador. Por eso Jairo arriesgó su reputación para recurrir a él, porque los médicos, la familia no había más solución, los recursos no llegaban. Entonces recurrió a Jesús para que sanara a su hija. Pero esta mujer, a la que estamos hablando,
dijo que gastó todo en médicos y su enfermedad la obligaba a ser excluida. Era así que funcionaba en la época. Una mujer que tenía ese problema que ella tenía era excluida de la sociedad, de estar con los demás, no podía estar con los demás. Y ella estaba aquí hasta que oyó oído hablar de Jesús. Por unos otros oyó hablar de Jesús, entonces se volvió hacia Jesús y ahí volvió a entrar aquí en este círculo y fue cuando pudo solucionar su problema, salir de su crisis, ¿ok? Pero así funcionaba el sistema. Hoy en día, una persona que tiene un problema de ese tipo u otro, sean crónicos u otros, el sistema está tan cargado de posibilidades, de recursos, que la persona nunca estará sola. Y esto permite descargar la familia, sobre todo la familia, ¿ok? Es muy diferente. Y entonces aquí os podéis dar cuenta de que su situación era compleja, que no era simplemente el hecho de poder de estar en ese estado. Ella tenía muchos otros elementos, y aquí os lo resumo muy rápidamente, estamos casi terminando. Una mujer que ya de por sí tenía un estatuto inferior, que estaba enferma, que todavía añade a su situación de inferior, pobre, gastó todos sus recursos, y sola porque estaba excluida. Su familia no la pudo ayudar, nadie la pudo ayudar. El resultado es juntarse a personas que sufren como ella del mismo problema. Eso pasaba con los leprosos y con esas personas. Sola, una mujer enferma y pobre, ahí estamos en su situación de crisis pura. Esta mujer no tenía manera de salir adelante, de continuar en su vida, hacer nada. No tenía ningún futuro y ninguna perspectiva, nada. ¿Ok? Y aquí pasamos a la hora al fin, ya vamos a terminar. Simplemente dejaros con esta idea y ahora volvemos a la pregunta de Jesús. ¿Quién es el que me ha tocado? ¿No? ¿Quién es el que me ha tocado? Las preguntas más raras que Jesús hizo alguna vez aquí en la Biblia y que están escritas en la Biblia. Lo importante que podemos guardar de aquí en nuestros tiempos de crisis es que no es solamente el hecho de creer en cosas de Jesús, que es importante creer en Jesús. A ver, si me seguís en la idea. Podemos escuchar hablar de Jesús, podemos estar con las personas que estaban en la multitud, cerca de Jesús, tocando en Jesús, venir a la iglesia, hablar de Jesús, lo que queráis. Pero creer en Jesús es otra cosa, no es lo mismo. No es lo mismo venir a la iglesia, juntarse con cristianos, decir creo en Jesús, no. Creer en Jesús pide una implicación personal, pide un esfuerzo personal, pide que yo me mire en el espejo y no piense en nada y más, piense que soy yo y Jesús y ya está. Y la garantía que tenemos aquí es que tal como Jesús pudo sentir el toque de fe de esa mujer, también su promesa es que también podrá sentir nuestro llamado, nuestro toque. ¿Ok? Pero como hemos visto, esta mujer había perdido su salud, había perdido su estatuto social, ¿ah? Pero también había perdido su estatuto religioso. Y con la experiencia a ver, no se mueve. Ya no se mueve, tienes que hacerlo tú ahí. A ver, con su experiencia, esa mujer había sido curada. El hecho de ser curada físicamente le había permitido recuperar un poco su lugar en la sociedad, pero necesitaba también tener un reconocimiento religioso. ¿Okay? Y ese reconocimiento religioso viene, ¿consigues subir? ¿Puedes subir? A ver, no pasa nada. Ese reconocimiento religioso, ese estatuto, vino a través de una palabra de Jesús. Cuando Jesús la llamó hija. Hija. Con ese llamado, esa palabra de Jesús, ella no se sintió más alejada de
lado religioso. Ella pudo recuperar su estatuto delante de Dios y sentirse que a pesar de su problema, ella era reconocida y aceptada como hija. ¿Ah? Y al final Jesús puso en evidencia la fe de esta mujer. Y eso es interesante porque no sé si os pasa o si os ha pasado en vuestra vida o si conocéis a gente que ha pasado por situaciones así, pero ¿cuántas veces tenemos a personas que de una manera están alejadas y que en el momento en que se encuentran con Dios, que viven una experiencia profunda con Dios y que sienten la palabra, no es otro sentido. Sí, hay otra. No, pero ahí está. Hija, cuando sienten esta palabra profundamente, cuando sienten que son realmente hijos de Dios, todo cambia. Que todo cambia. Yo me recuerdo que cierta vez en un campamento estaban escogiendo a jóvenes para una actividad y yo en medio de unos 30 o 40 que estaban ahí fui escogido. Me apuntaron una linterna. Yo en ese momento mi sentimiento fue, pero ¿por qué yo? En medio de toda esta cantidad de mundos, ¿por qué me fijaron a mí? Me quedó esa pregunta en ese periodo, en ese momento de mi vida. Me sentí privilegiado, pero sentí también que de alguna forma era especial, que no era más uno, que tenía algo de especial yo. Y lo mismo pasa con todos nosotros. Cuando Jesús se dirige a nosotros y nos dice, hija, Jesús nos torna especiales y nos hace sentir que nuestra experiencia no es cualquiera, que debemos valorarla. Y Jesús cuando la llamó adelante para ponerla en evidencia delante de todo el mundo y después la llama hija, le estaba pidiendo, entre otras cosas, para que cuente ella su experiencia, cómo fue que pasó, para que ayude a los demás. Y es eso que pasa. Esa mujer se tornó una misionera, en ese preciso momento se tornó una misionera. Y eso es lo que pasa también con cada uno de nosotros, cuando tenemos la oportunidad de vivir ese encuentro de fe con Jesús. A ver, último slide. Ya está, ya me caigo. Una fe sorprendente. Aquí volvemos al inicio. Esa historia me gusta mucho. ¿Eh? Me gusta mucho porque es simple. No es una historia de fe complicada. Nos habla de algo que es profundamente humano, que es vivir en medio de crisis. Esta mujer nos recuerda una crisis de salud, una enfermedad que tenía, que después se creó una montaña en su vida, en su existencia. Hoy en día no podemos decir que podemos vivir algo igual porque como hemos visto, el sistema está hecho para protegernos mejor. La mujer tiene otro estatuto, a nivel de salud los conocimientos pasan de lejos lo que se conocía en ese periodo, los tratamientos igual, nivel de recursos financieros o lo que sea, hay muchas posibilidades, no estamos solo en medio de lo que vivimos. Pero esta historia no deja de ser simple y no deja de hacernos también un llamado a vivir esa fe simple hacia Jesús. Pero ¿cuántas veces, si se os pasa, que vivimos crisis en nuestras vidas? Una crisis familiar, una crisis laboral, una crisis. Y nos gustaría tanto tener la oportunidad como esa mujer de simplemente llegarnos hacia Jesús y tocarle su manto. Pero mi pregunta que me hice y hago muchas veces, ¿dónde está Dios en ese momento? Señor, estoy pasando por un momento difícil, no tengo trabajo, tengo problemas en casa, tengo problemas con todo, estoy enfermo, tengo una enfermedad rara que a lo mejor me va a matar, tengo una crisis en mi vida. Por favor, déjame tocar tu manto. ¿Cómo podemos vivirlo? ¿Nunca os ha pasado de preguntaros hacia Dios, Señor, ¿dónde estás? Estoy viviendo algo difícil y no sé cómo voy a salir adelante, no encuentro solución a esto. ¿Cómo salir adelante? No te veo. Dime dónde estás. ¿Dónde está Jesús en nuestros momentos de crisis? ¿Dónde está Jesús en esos momentos? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Él? No le podéis tocar, no lo podemos ver. ¿Dónde está Él al final de todo? Yo tengo en mi trabajo, tengo a muchas personas que están luchando con enfermedades terribles, algunas desde hace más de 50 años. Tengo un paciente ahí de 67 años que tiene una enfermedad desde sus 16 años. Una enfermedad crónica que le ha condicionado toda su vida. No le ha permitido tener ni trabajo, ni una vida de familia, ni hacer deporte, ni lo que queráis. Desde sus 17 años y ahora tiene 67 años.
personas que viven, que luchan. Yo los considero héroes de la vida porque cuando los miro, es verdad, a veces personas miran, pobre y tal, no, pero son auténticos luchadores, las personas que son capaces de aguantar con una enfermedad así terrible durante más de 50 años para algunos, son luchadores, son héroes. Y tendríamos que cambiar nuestra manera de mirar a esas personas. A veces algunos que los veis ahí en la calle están con los pelos todos así por un lado para el otro, todos sucios, todo. Pero si conocierais mejor la experiencia de las personas, sabríais que desde hace más años de que nosotros vivimos, están luchando y luchan cada día. Tengo un paciente en particular que cada día hace algo que me sorprende. Él ha vivido situaciones muy difíciles, una de las cuales fue perder a muchas personas queridas, seres queridos. Vivió situaciones de estrés que alimentaron esa crisis y él, en nivel psíquico, no aguantó, explotó, si queréis. Y tiene un comportamiento desorganizado, muy difícil a veces gestionarlo. Es una persona que tiene un carácter, también una personalidad a veces difícil. Pero cada día este hombre se levanta, por la mañana, por la noche, levanta, él hace sus gestos así, levanta su mano así, mira a Dios y al cielo y dice, mon Dieu, mon Dieu. Y todo que hace su gesto. ¿No será una mujer que está buscando tocar en el vestido de Jesús también? ¿No sería tan fácil si Jesús estuviera aquí, poder cogerlo y decir, venga conmigo, vamos a ir a donde está Jesús, ahora toque? No necesita que Jesús siquiera de verlo, solo que lo toque. Sería tan simple, pero no. Esas personas están viviendo situaciones así desde años y años y años. No pueden tener ni hijos, ni familia, nada, nada, nada. Los proyectos que nosotros nos podemos hacer de vacaciones o de comprar no sé qué o que sea, esas personas están fuera de cuestión. Ellas no tienen una orientación. Su vida es así. Y como ella, seguro que a lo mejor aquí entre nosotros hay personas que viven situaciones así, también, crisis de esa manera. Pero ¿dónde está Dios finalmente en medio de todo eso? Yo me he preguntado muchas veces esa pregunta y quiero terminar con esto. Cuando os venga a vuestra vida esta pregunta, cuando os preguntéis dónde está Dios en esos momentos, preguntaos dónde estaba Dios cuando Jesús estaba en la cruz. Preguntaos. Hemos tomado todos decisiones difíciles, algunas de las que nos arrepentimos en nuestra vida, seguro, ¿eh? No pienso que todos los que están aquí han tomado siempre sus decisiones acertadas y todo. Todos nos hemos equivocado en alguna decisión. Pues para mí, Jesús tomó la decisión más equivocada de su vida cuando decidió colgarse en la cruz. Para mí fue una decisión totalmente equivocada. ¿Por qué tendría él que haber hecho esto? ¿Para qué? Se quedó solo, lo estaban matando por alguna injusticia. ¿Por qué Jesús tomó esa decisión? Nadie lo obligaba a tomar esa decisión. ¿Por qué la tomó? Una decisión equivocada. Si hubiese estado yo en el lugar de Jesús, sabiendo que pasaría a lo mejor, dije, no. Sufrir lo que voy a sufrir para aguantar esto y todo, no. Mejor me pensaría, pero Jesús no. Jesús tomó esa decisión, sabiendo que era una decisión difícil, que lo había lanzado en una crisis profunda, y ahora está ahí colgado en la cruz, diciendo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Dónde estás tú en medio de mi crisis? ¿Dónde estás tú? ¿Sentís la angustia y el dolor de Jesús en medio de su crisis? Pero la Biblia nos dice que en medio de todo eso, en medio de la oscuridad, en medio de ese lugar, de esa intensa angustia y esa soledad que Jesús sintió, dice que nunca Dios estuvo más cerca de Jesús que en ese preciso momento. Jesús no lo sentía, él no lo sabía, pero Dios en ese momento estaba ahí, más cerca de que nunca lo había estado en todo su ministerio. Nunca Dios estará más cerca de nosotros que en nuestros momentos de crisis. Podéis estar seguros. Nos podemos equivocar en nuestras decisiones, como Jesús, pero podemos equivocarnos en nuestras decisiones, pero equivocarse es humano. Pero nunca penséis que porque nos equivocamos, Dios dejará de estar a nuestro lado. Porque en esos momentos más difíciles,
que según la Biblia Dios está lo más cercano a nosotros. Fue con Jesús y creed que también pasará con vosotros. Y si en medio de vuestras dificultades, de vuestros problemas, sois capaces de creer en eso, mismo que no lo sintáis, entonces vuestra fe será sorprendente, como la de esa mujer. Y ese es mi deseo para nosotros. A mí y a vosotros. Amén.